¿Qué pasa cuando la persona a la que prometiste amar, honrar y apreciar te descarta frente al mundo como nada más que la ayuda contratada? Para Leticia Solano, el punto de ruptura llegó con 6 palabras que aplastaron su alma. Oh, ella es solo la niñera. En el opulento salón de baile de una mansión que llamaba hogar, su esposo, Ricardo, la hizo a un lado con una risa. Pero lo que él no sabía, y lo que sus brillantes invitados nunca podrían imaginar, era que el verdadero poder no estaba en su cuenta bancaria o su voz resonante. Estaba escondido en una carpeta secreta, en un nombre firmado en un trozo de papel que estaba a punto de hacer que todo su mundo se derrumbara. Esta no es solo una historia de venganza, es una historia de recuperación. Parte Winmeshra. El inquilino y el anexo secreto. El aire en la hacienda montenegrina siempre se sintió prestado. Era una magnífica mansión, un extenso caserón neocolonial, anidado en las verdes colinas del Estado de México, con muros de piedra que retenían el frío de un siglo y ventanas que miraban hacia afuera como los ojos de una bestia dormida. Para el mundo exterior, esta era la casa de Ricardo Ríos y Leticia Solano, un testimonio de su asombroso éxito en el mundo de las finanzas. Pero para Leticia era una jaula dorada, y los barrotes estaban forjados con las expectativas de su esposo. Leticia se movía por el gran salón, sus pasos silenciosos sobre las alfombras persas. Ella no nació para esta vida. Era hija de un bibliotecario de un tranquilo pueblo de Puebla. Una mujer que encontraba más consuelo en los pasillos silenciosos de una biblioteca que en la grandeza resonante de un salón de baile. Había conocido a Ricardo hace una década, un romance vertiginoso donde ella, una estudiante becada en el Colegio de México, fue arrastrada por el carismático y ambicioso estudiante de MBA que le prometió el mundo. Él había cumplido a su manera. Le había dado una vida de lujo inimaginable, 2 hermosos hijos, Lila de 10 años y Leo de 6, y un apellido que abría puertas. Pero en el proceso, había desgastado a la mujer que solía ser, reemplazándola con un accesorio pulido y silencioso. Esta noche era la gala anual de la Fundación Ríos, la culminación social de Ricardo. En realidad, no era un evento benéfico, era un juego de poder, una noche en la que Ricardo hacía alarde de su éxito frente a rivales, aliados y aduladores. Para Leticia, era un calvario. Durante semanas, ella había sido el motor invisible del evento. Coordinó con el catering, los floristas, la orquesta. Seleccionó la cosecha del champán y aprobó el menú de 7 platos. Hizo todo desde un pequeño despacho, iluminado por el sol, que Ricardo llamaba condescendientemente su sala de hobbies, mientras él se llevaba el crédito. «Leticia, cariño», la voz de Ricardo resonó desde la parte superior de la gran escalera. Ya estaba en su esmoquín, una obra maestra de sastrería que poco hacía para suavizar las líneas afiladas y depredadoras de su ambición. «Está todo en orden. Los Cárdenas llegarán en cualquier momento. Quiero que esta noche sea impecable». «Todo está listo, Ricardo», respondió ella, con voz tranquila y uniforme, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de años de navegar por sus estados de ánimo. «El personal está informado, las mesas están puestas y el champán está frío». Él bajó las escaleras, sin mirarla a ella, sino al cavernoso salón, sus ojos escaneando en busca de imperfecciones. «Bien. Recuerda mantenerte alejada de Verónica Cárdenas. Esa mujer es un tiburón. Y no quiero que digas algo, ya sabes, ingenuo». A Leticia se le tensó la mandíbula. Ingenuo.
Era su palabra favorita para ella, una palmadita verbal en la cabeza para recordarle su lugar. Sé cómo comportarme, Ricardo. Finalmente, la miró. Su mirada recorrió su vestido azul marino, simple pero elegante. Frunció el ceño ligeramente. ¿Eso es lo que llevas puesto? Es un poco discreto, ¿no? Es un clásico, Ricardo. Discreto es elegante. Discreto es olvidable, replicó él, antes de centrar su atención en una nueva ola de ansiedad. ¿Está despejada la entrada? El servicio de aparcacoches tiene que estar a punto. No quiero un cuello de botella. Se fue sin decir una palabra más, dejándola parada en el centro del salón. Consideraba que el éxito era suyo. Consideraba que ella era solo un elemento más, otra parte de la decoración que él había adquirido. Ella se alisó el vestido y respiró hondo y firme. Lila y Leo estaban con su niñera favorita, María, escondidos en el ala familiar de la mansión, protegidos de este desfile de vanidad. Esa era la única condición no negociable de Leticia para la noche. Sus hijos no serían utilería en el teatro de su padre. Los invitados comenzaron a llegar, un río de seda, diamantes y risas artificiales. Eran los titanes de la industria, las divas de la sociedad, la gente cuyos nombres se susurraban con reverencia en las páginas financieras. Leticia interpretó su papel con gracia practicada. Sonrió, estrechó manos, preguntó por niños que nunca había conocido y casas de verano que nunca había visto. Era la anfitriona perfecta, un fantasma que se movía entre la multitud, asegurándose de que la copa de todos estuviera llena y el ego de todos fuera halagado. Ricardo estaba en su elemento. Estaba de pie cerca de la enorme chimenea de piedra, con un vaso de scotch en la mano, presidiendo la corte. Su voz, rica y segura, cortaba el murmullo. Leticia lo observó desde el otro lado de la habitación. Era guapo. No podía negarlo, pero el encanto que una vez la había cautivado ahora parecía reptil, una piel que se quitaba cuando estaban solos. Más tarde en la noche, mientras la orquesta tocaba una melodía suave, Leticia estaba revisando el postre en las cocinas cuando escuchó un fragmento de conversación en el pasillo contiguo. Era Verónica Cárdenas, una mujer esculpida a base de ambición y desdén. Su voz un susurro venenoso. No puedo creer que Ricardo Ríos siga con ella. Es tan sosa. Tiene el aire de un ratón de campo que tropezó con el palacio. Otra mujer cuyo nombre Leticia no pudo identificar, se rió. Escuché que ella no era nadie antes que él. La sacó de la oscuridad. Honestamente, parece más la niñera de los niños que la señora de la casa. Las palabras fueron como diminutos fragmentos de hielo en sus venas. Había escuchado susurros como este antes, pero nunca habían sido tan cercanos, tan claros. Se apoyó contra la fría pared de la cocina, el tintineo de ollas y sartenes, un marcado contraste con la tormenta que se gestaba dentro de ella. Había renunciado a sus sueños, a su carrera en ciencias de archivo, a su propia identidad para apoyar la de él. ¿Y para qué? ¿Para ser objeto de bromas crueles? Se recompuso y regresó al salón de baile, con la cabeza en alto. No les daría la satisfacción de verla desmoronarse. Vio a Ricardo en un círculo cerrado con un grupo de posibles inversores, incluido el notorio multimillonario Marcos Torres. Torres era conocido por ser un hombre chapado a la antigua, que valoraba la familia y la estabilidad. Leticia sabía que Ricardo estaba desesperado por cerrar un trato con él. Se acercó al grupo, con la intención de ofrecerles una nueva ronda de bebidas, para interpretar el papel de la esposa atenta. Mientras se acercaba, vio a Verónica Cárdenas deslizarse hacia el grupo con una copa de champán en la mano. «Ricardo, cariño», ronroneó Verónica,
colocando una mano en su brazo que se demoró un momento demasiado. Todo está simplemente divino. Eres verdaderamente el rey de este castillo. Luego dirigió sus ojos afilados a Leticia, que ahora estaba parada en el borde del círculo. La sonrisa de Verónica era un corte depredador de lápiz labial rojo. Miró a Leticia de arriba a abajo, luego se volvió hacia Marcos Torres. Y usted ha conocido a todos, ¿verdad? Marcos Torres, un hombre corpulento con ojos amables, le dedicó una sonrisa educada a Leticia. Tuve el placer de conocer a la señora Solano. Sí, una mujer encantadora. Ricardo, disfrutando de los elogios y ansioso por mantener su estatus alfa en el grupo, hizo un gesto fatal y despectivo en dirección a Leticia. Se rió entre dientes, un sonido que pretendía ser encantadoramente autocrítico, pero que aterrizó con la fuerza de una bofetada. «Oh, Leticia», dijo, sus ojos ni siquiera se encontraron con los suyos. Todo el círculo se giró para mirarla. La música pareció desvanecerse. El mundo se redujo a ese único y horrible momento. No le hagan caso. Ella es una guerrera. Mantiene toda la operación funcionando sin problemas. Piensen en ella como la niñera ejecutiva. Luego lo empeoró. Mientras una nueva pareja se acercaba, la mujer preguntó, señalando a Leticia: ¿Es esa tu esposa, Ricardo? No creo que nos hayan presentado. Ricardo, drogado por su propia importancia y la adulación de sus invitados, asestó el golpe final devastador. Agitó una mano con desdén. «Oh, ella», dijo con una risa lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. «Es solo la niñera». Un murmullo incómodo recorrió el grupo. Los ojos de Verónica Cárdenas brillaron de triunfo. La sonrisa educada de Marcos Torres flaqueó, reemplazada por una mirada de profunda incomodidad. Durante unos segundos, hubo un silencio terrible y resonante, donde el único sonido era el burbujeo de las burbujas de champán. Leticia se quedó paralizada. No fue una broma, no fue un desliz, fue una ejecución pública de su identidad. Cada sacrificio que había hecho, cada noche solitaria que había soportado, cada comentario condescendiente que se había tragado, todo se unió en un único punto de presión insoportable. Él no solo la había insultado, la había borrado. En su mundo, en esta casa, ella no era más que la ayuda. Algo dentro de ella, algo que había estado inactivo durante mucho tiempo, se rompió. El dolor, blanco, caliente y punzante, estaba allí, pero debajo, una sensación diferente comenzó a aflorar. Era una rabia fría, clara e inquebrantable. No era la ira explosiva y ardiente de un berrinche, sino la furia profunda y tectónica de una mujer que finalmente había sido empujada demasiado lejos. Ella no salió corriendo. Ella no lloró. Sostuvo la mirada de Ricardo por un breve e hiriente momento. Sus ojos transmitían un mensaje que él era demasiado arrogante para leer. Luego le dedicó al grupo una sonrisa tan serena, tan absolutamente distante, que fue más escalofriante que cualquier grito. «Si me disculpan», dijo, su voz increíblemente firme. «Debo ir a ver a los niños». Se dio la vuelta y se alejó, con la espalda recta, sus pasos medidos. Ella no solo estaba saliendo de la habitación, estaba saliendo de la vida que Ricardo había construido para ella. Mientras subía la gran escalera, dejando atrás la fiesta y a su esposo. Ella no estaba pensando en el catering, o los invitados, o los susurros. Estaba pensando en un cajón cerrado en su sala de hobbies. Estaba pensando en una carpeta de manila gruesa. Y estaba pensando en el nombre del hombre que realmente había visto su valor.
Alfonso Montenegro, el dueño original de la mansión, el hombre que le había dejado un arma secreta, un jaque mate final y hermoso en un juego que ella ni siquiera se había dado cuenta de que estaba jugando. La escritura de la hacienda montenegrina estaba a su nombre, y Ricardo estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba ser un invitado en su hogar. Parte 2. El códice de Alfonso Montenegro. Leticia no fue al ala de los niños. Lila y Leo estaban sanos y salvos, con María, perdidos en el mundo de los cuentos antes de dormir y los sueños. En cambio, fue a su pequeña oficina, la habitación que Ricardo tan generosamente le había permitido tener. Cerró la pesada puerta de roble. El clic de la cerradura sonó como la primera vuelta de una llave en el motor de su nueva vida. Los débiles sonidos de la orquesta de abajo estaban a un mundo de distancia. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por adrenalina. Solo la niñera. Las palabras resonaron en el repentino y profundo silencio de la habitación. Durante años había aceptado su narrativa, que él la había salvado, que su vida era un regalo de él. Había creído que el precio de esta jaula dorada era su voz. Esa noche se dio cuenta de que el precio era su alma, y ya no estaba dispuesta a pagar. Se arrodilló y abrió el cajón inferior de su escritorio de escribir antiguo, una pieza que había comprado ella misma con una pequeña herencia de su abuela, una de las pocas cosas en la casa que era verdaderamente suya. Escondida debajo de una pila de viejos libros de texto de historia del arte, estaba la carpeta de Manila. Estaba desgastada por los bordes, el papel suave por la edad. Su nombre, Leticia Vidal, su apellido de soltera, estaba escrito en la pestaña con una letra temblorosa y tenue. No la suya. Dentro había una colección de documentos, pero pasó por alto todos ellos. Sus dedos buscaron el principal. Era un documento de pergamino grueso, rígido e importante. La escritura oficial de la propiedad conocida como Hacienda Montenegrina, incluida la casa principal y las 100 hectáreas circundantes. Y allí, bajo la sección marcada como propietario, estaba su nombre impreso en tinta negra, innegable. Leticia María Vidal. Debajo de la escritura había un sobre sellado dirigido a ella con la misma escritura elegante y temblorosa. Lo había leído solo una vez el día que se lo entregaron, y había encontrado el contenido tan abrumador, tan agridulce, que lo había sellado, casi asustada de sus implicaciones. Esa noche necesitaba leerlo de nuevo. Necesitaba recordar. Su mente se remontó 12 años a un tiempo antes de Ricardo, un tiempo en el que ella era solo Leticia Vidal, una estudiante graduada brillante, pero con problemas financieros. Para pagar sus estudios en el Colegio de México, había aceptado un trabajo como acompañante y archivista de un anciano recluso y fabulosamente rico, Alfonso Montenegro. Alfonso era el último de su linaje, un viudo sin hijos, viviendo sus últimos años en la misma mansión que ella ahora llamaba hogar. Era gruñón, brillante y profundamente solitario. El mundo lo veía como un ermitaño excéntrico, pero Leticia vio a un hombre con un profundo amor por la historia, el arte y la integridad tranquila. La contrató para organizar su enorme biblioteca personal, una tarea que era más una artimaña para tener compañía que una necesidad genuina de un archivista. Pasaron cientos de horas juntos en la polvorienta biblioteca, bañada por el sol de la hacienda montenegrina. Él le contaba historias de su vida, del mundo cambiante, de las pinturas que adornaban sus paredes,
Le enseñó sobre finanzas, no el tipo de predador que Ricardo practicaba, sino la inversión paciente y basada en el valor de una época pasada. Él más que nadie vio la mente aguda e inquisitiva debajo de su exterior tranquilo. El mundo está lleno de hombres ruidosos, Leticia, le había dicho un día. Su voz, un susurro ronco, mientras miraba su finca. Hombres que confunden el volumen con el valor, construyen imperios sobre arena y los llaman fortalezas. El truco es tener tu base sobre roca sólida y construirla tan silenciosamente que ni siquiera sepan que está allí hasta que llegue la tormenta. Cuando la salud de Alfonso comenzó a fallar, Leticia se convirtió en su cuidadora principal, un papel que asumió con afecto genuino. Fue durante este tiempo que conoció a Ricardo, quien era un asociado junior en la firma que administraba una pequeña parte del vasto patrimonio de Alfonso. Ricardo era encantador, atento y profundamente impresionado por su proximidad a tanta riqueza. Mirando hacia atrás, Leticia pudo ver las primeras banderas rojas. Sus preguntas siempre eran sobre el patrimonio neto de Alfonso, sobre el valor del arte, sobre la finca. En ese momento, cegada por lo que pensó que era amor, lo vio como ambición. Alfonso lo vio por lo que era. Mira esta casa de la misma manera que un lobo mira a una oveja, le había advertido Alfonso, su mano frágil sobre la suya. Ten cuidado, querida. Hombres así no adquieren cosas, las consumen, y también consumen a las personas. Ella había defendido a Ricardo, asegurándole a Alfonso que era diferente. Alfonso simplemente le había dado una palmadita en la mano y había dicho: «Espero que tengas razón. Pero la esperanza no es una estrategia. Uno siempre debe tener una fortaleza». Alfonso Montenegro falleció pacíficamente unos meses después. En su testamento, dejó una suma generosa, pero no extravagante, a Leticia, suficiente para terminar sus estudios y vivir cómodamente. El grueso de su fortuna se destinó a establecer una nueva ala en el Museo Metropolitano de Arte. La casa y su contenido se venderían, y las ganancias financiarían la donación. Lo que Leticia no sabía, lo que nadie sabía, excepto el abogado de mayor confianza de Alfonso, un hombre tranquilo llamado Samuel Durán, era que había un anexo secreto al testamento, un codicilo. Leticia abrió la carta en su oficina. Las palabras de Alfonso parecieron levantarse de la página. Su voz resonó en su memoria. Mi querida Leticia, si estás leyendo esto, entonces me he ido y probablemente te sientas un poco perdida. Te escribo porque fuiste la única persona en mis últimos años que vio a un hombre, no a una bóveda de banco. Compartiste tu intelecto, tu amabilidad y tu tiempo, nada de lo cual tenía un precio, y todo lo cual fue invaluable. Te he dejado una suma en mi testamento público, pero también he hecho una provisión privada. Me preocupas, querida. Tienes un buen corazón, lo que en este mundo puede ser una responsabilidad. Ese joven, Ricardo Ríos, tiene el aroma de la ambición, y es un aroma que a menudo se agria en avaricia. Quiere esta casa, lo sé. Habla de ella como si fuera su derecho de nacimiento, y tal vez algún día tendrá los medios para adquirirla. Por eso he hecho un arreglo bastante inusual. He instruido a mi abogado, el señor Ordurán, que utilice un fideicomiso privado separado para comprar la Hacienda Montenegrina de forma anónima cuando salga al mercado. Luego se le indicará que firme la escritura a tu nombre, Leticia Vidal. La casa es tuya. Siempre estuvo destinada a alguien que apreciara su alma, no sus metros cuadrados. Deja que Ricardo crea que es el rey. Deja que construya su imperio de arena
dentro de estos muros de piedra. Esta casa, esta tierra, esta base de roca, es tu fortaleza. Si alguna vez llega el día en que necesites recordarle a Él y al mundo quién eres, esta escritura será tu voz. No la uses por despecho, sino por necesidad. Úsala para protegerte a ti misma y a tu futuro. Úsala para ser libre. No eres ingenua, Leticia. Eres amable. No dejes que nadie te convenza de que son lo mismo. Tuyo en la memoria, Alfonso Montenegro. Las lágrimas corrieron por el rostro de Leticia, no de tristeza, sino de gratitud profunda y desgarradora. Alfonso lo había visto todo, había predicho la tormenta. No solo le había dado una casa, le había dado un salvavidas, un poder secreto guardado en reserva para el momento exacto en que más lo necesitaría. Durante 10 años había vivido en esta casa como invitada, cediendo ante Ricardo en cada decisión. Cuando él anunció con orgullo hace 6 años que finalmente había reunido el capital a través de préstamos y acuerdos apalancados para comprar la hacienda montenegrina, su trofeo final. Ella había interpretado el papel de la esposa sorprendida y encantada. Había observado cómo firmaba lo que creía que eran documentos hipotecarios y acuerdos de compra, todo orquestado por expertos por el discreto señor Durán, quien se había asegurado de que los fondos de Ricardo se canalizaran a una sociedad holding que luego le vendió la casa. En realidad, Ricardo había estado pagando un préstamo privado a un fideicomiso que Alfonso había establecido, un fideicomiso que Leticia ahora controlaba. Él no había estado acumulando capital, había estado pagando el alquiler. La pura y brillante audacia del plan de Alfonso era asombrosa. Le había dado a Ricardo la ilusión de propiedad, sabiendo que su ego nunca le permitiría examinar los detalles demasiado de cerca. Leticia se secó las lágrimas y una nueva resolución endureció sus rasgos. El momento de la aceptación tranquila había terminado. Alfonso le había dado una fortaleza, y esa noche Ricardo la había asediado. Sacó su teléfono y encontró el número de Samuel Durán, el abogado de Alfonso, que había guardado todos esos años. Era pasada la medianoche, pero la tarjeta que le había dado decía: «Llama en cualquier momento, de día o de noche». El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz tranquila y anciana contestara. «Durán, señor Durán», dijo Leticia. Su voz temblaba ligeramente, pero era clara. «Soy Leticia Solano, Leticia Vidal». Hubo una pausa en el otro extremo, y luego una comprensión gentil. «Señora Solano, debo confesar que me preguntaba si alguna vez recibiría esta llamada. ¿Está todo bien?» «No», dijo Leticia, mirando la escritura en su escritorio. «No, no lo está, pero está a punto de estarlo». Ella respiró hondo. «El señor Montenegro mencionó una tormenta. Creo que las primeras lluvias han comenzado». «Ya veo», respondió Durán, su voz tranquila y tranquilizadora. Sus instrucciones en ese caso fueron muy claras. El primer paso es asegurarle un abogado independiente, alguien de nuestra elección, no de su esposo. Ella es la mejor. Su nombre es Elena Durán. Haré que se comunique con usted a primera hora de la mañana. No haga nada hasta que hable con ella». «¿Y el segundo paso?», preguntó Leticia. «El segundo paso», dijo Durán con un dejo de satisfacción en su voz, «es dejar que estalle la tormenta». Cuando Leticia finalmente se acostó, Ricardo estaba inconsciente, oliendo a scotch caro y autosatisfacción. Ni siquiera se había dado cuenta de su ausencia. Ella se acostó a su lado en la oscuridad, mirando al techo, el documento legal, una marca fantasma en su mente. Ella ya no era Leticia Solano, la esposa tímida.
Ella era Leticia Vidal, la legítima propietaria de la hacienda montenegrina, y el hombre que dormía a su lado no era más que un inquilino. Un aviso de desalojo estaba más que atrasado. Parte 14. El desalojo y la revelación final. La mañana después de la gala, la atmósfera en la hacienda montenegrina era densa con tensión tácita. Ricardo lidiaba con una resaca con café solo y un genio terrible, quejándose del rendimiento deficiente del servicio de aparcacoches y el tibio aplauso por su discurso. No hizo mención del comentario de la niñera, tratándolo como si nunca hubiera sucedido. Su procedimiento estándar para cualquier transgresión. Reconocerlo sería admitir culpa. Leticia, sin embargo, era una mujer diferente. La deferencia se había ido, reemplazada por una calma tranquila e inquietante. Sirvió el desayuno a los niños, sus movimientos precisos y deliberados. Cuando Ricardo le ladró que hiciera que le plancharan el traje del día, ella simplemente respondió: «El personal puede encargarse de eso», sin levantar la vista de la mantequilla en la tostada de Leo. Ricardo hizo una pausa, su taza de café a mitad de camino de sus labios. No estaba acostumbrado a este tono. No era desafiante, era despectivo. «¿Qué te pasa esta mañana?», refunfuñó. «Solo estoy ocupada, Ricardo», dijo ella, finalmente encontrándose con su mirada. Sus ojos eran claros y firmes, y por primera vez pareció ver a una extraña mirándolo. Se sintió momentáneamente desconcertado, pero rápidamente lo atribuyó a la fatiga posterior a la fiesta. Precisamente a las 9 a.m., el teléfono de Leticia zumbó, un número restringido. Ella se excusó y atendió la llamada en su oficina, cerrando la puerta con llave detrás de ella. «¿Es usted Leticia Solano?». La voz era femenina, nítida y profesional. «Sí, soy yo. Mi nombre es Elena Durán. Soy abogada. Samuel Durán me pidió que me pusiera en contacto con usted. Sugirió que podría necesitar asesoramiento legal». Leticia sintió una ola de alivio. «Sí. Gracias por llamar. El señor Durán ya me ha remitido los documentos pertinentes a la Fideicomiso Montenegro y la escritura de su propiedad. Los he revisado. Es, si me permite decirlo, uno de los planes patrimoniales más brillantemente ejecutados que he visto. Usted está en una posición excepcionalmente fuerte, señora Solano. La pregunta es, ¿qué quiere hacer con ella?». Leticia miró por la ventana los ondulantes céspedes de la finca. «Lo quiero fuera», dijo. Las palabras sabían a libertad. «Quiero el divorcio. Quiero proteger a mis hijos y asegurar mi futuro. Un futuro que no lo involucre a él». «Muy bien», replicó Elena. «Entonces procederemos con una estrategia de apalancamiento. No mostramos nuestras cartas hasta el momento perfecto. ¿Tiene su esposo algún asunto financiero apremiante en este momento? ¿Alguna empresa que lo haga particularmente vulnerable?». La mente de Leticia se dirigió inmediatamente al trato con Marcos Torres, el multimillonario de la fiesta. Ricardo había estado obsesionado con eso durante meses. Era un proyecto de desarrollo inmobiliario internacional masivo que requería una enorme cantidad de capital inicial. La firma de Ricardo estaba sobreapalancada y él estaba garantizando personalmente una parte significativa del préstamo. «Está tratando de cerrar un trato», explicó Leticia. «Necesita asegurar un préstamo puente de más de 100 millones. Se ha jactado de que la única razón por la que el banco lo está considerando es porque está usando la casa como garantía. Lo llama su activo sólido como una roca». Hubo una fuerte aspiración en el otro extremo de la línea, seguida de lo que sonó sospechosamente como una risa reprimida. «Oh, eso es perfecto, absolutamente perfecto. Está tratando de pedir prestado contra un activo que no posee. Eso es fraude bancario, señora Solano». La palabra golpeó a Leticia con fuerza. «¿Fraude?».
Esto era más serio de lo que había imaginado. «¿Qué hacemos?», preguntó. «No hacemos nada. Esperamos a que haga su movimiento. El banco llevará a cabo su propia búsqueda de títulos como parte de su debida diligencia. Cuando lo hagan, el nombre que encontrarán no será Ricardo Ríos. Deje que el banco descubra la verdad por nosotros. Mientras tanto, viva su vida. No se relacione con él. No discuta. Sea educada. Sea distante. Y deje que se desmorone por su cuenta». Durante las siguientes 2 semanas, Leticia siguió el consejo de Elena. Existió en la casa como un fantasma, una extraña educada que compartía un techo con Ricardo. El cambio fue palpable. Dejó de administrar su agenda social. Dejó de recordarle sus citas. Se centró únicamente en los niños, llevándolos a dar largos paseos por el bosque de la finca, contándoles historias sobre los árboles y la tierra, historias que Alfonso le había contado una vez. Ricardo, como era de esperar, se puso cada vez más agitado. Su mundo, que siempre había girado en torno a sus necesidades, estaba de repente desequilibrado. «¿Por qué no me recordaste mi cena con la Junta?», espetaba. «Ese es tu calendario, Ricardo», respondía ella con calma. «La casa es un desastre. ¿Por qué no has hablado con el personal? Son tus empleados tanto como míos». Su frustración culminó una noche cuando llegó a casa en un estado de gran ansiedad. El trato con Marcos Torres se está estancando. El banco está tardando en dar el préstamo. Se desahogó, paseando por la biblioteca. Están pidiendo un sinfín de papeleo, tasaciones, inspecciones, búsquedas de títulos. Es exasperante. Es la hacienda montenegrina, por el amor de Dios. Es lo más valioso que existe». Leticia sintió un escalofrío. Estaba sucediendo. «Estoy segura de que todo saldrá bien», dijo. Su voz era un lago plácido bajo el cual no se podía ver. Su ira luego se centró en ella. «Sabes que esto es en parte tu culpa. Mi cabeza no está en el juego. Esta frialdad tuya es una distracción. ¿Qué quieres, Leticia? ¿Un coche nuevo, más joyas? Solo dime el precio para que podamos volver a la normalidad». Fue lo más honesto que había dicho jamás. Realmente creía que su afecto y su propio ser podían comprarse. «No hay precio, Ricardo», dijo suavemente. «No hay vuelta a la normalidad». Su frustración se desbordó en una visita de su madre, Beatriz Ríos, una mujer hecha de hierro y juicio. Beatriz nunca aprobó a Leticia, viéndola como una plebeya que había atrapado a su brillante hijo. Llegó sin previo aviso. Su presencia absorbió el calor de la habitación. Beatriz acorraló a Leticia en el salón de la mañana, sus ojos como fragmentos de granito. «No sé a qué juegos estás jugando, jovencita», comenzó, prescindiendo de las cortesías. Pero Ricardo está bajo una inmensa presión. Un hombre en su posición necesita una esposa que lo apoye, no una niña caprichosa que le da el trato silencioso. Sea lo que sea, tienes que terminar con esto. Le debes todo. Nunca lo olvides. La Leticia de hace un mes se habría marchitado bajo este asalto. La nueva Leticia simplemente tomó un sorbo de su té. «Gracias por su preocupación, Beatriz», dijo, dejando su taza con un delicado tintineo. «Pero mi matrimonio es un asunto que mi esposo y yo debemos discutir». «¿Tu matrimonio?», se burló Beatriz. «Tienes un estilo de vida, querida, un estilo de vida muy, muy caro pagado por el sudor y el genio de mi hijo. No te confundas y empieces a pensar que tienes voz y voto en cómo lleva su vida». Leticia se puso de pie, su altura igualando a la de la mujer mayor. «Creo que encontrará», dijo, su voz baja y clara, «que tengo voz y voto en muchas cosas.
Miró alrededor de la opulenta habitación, a las antigüedades invaluables y al papel tapiz de seda, especialmente cuando se trata de esta casa. Beatriz se quedó sin palabras, un estado desconocido y exasperante para ella. El punto de ruptura llegó una semana después. Ricardo irrumpió en la casa, su rostro una máscara de alivio triunfante. «¡Está hecho!», anunció, arrojando su maletín sobre una silla. «El banco finalmente está listo para avanzar. Han programado la tasación final y la firma para mañana. Están enviando a su vicepresidente senior, junto con el propio asesor financiero de Marcos Torres, solo para que todo sea oficial. Quieren ver la propiedad por última vez antes de liberar los fondos». Agarró a Leticia por los hombros. Sus ojos brillaban con una energía maníaca. «Esto es todo, Leticia. Este acuerdo nos catapultará a la estratosfera. Mañana interpretarás el papel de la esposa feliz y solidaria. Sonreirás, serás encantadora, y no dirás ni una sola palabra fuera de lugar. ¿Está claro?». Leticia lo miró a los ojos y no vio amor, ni asociación. Solo un hombre desesperado usándola como utilería por última vez. «Perfectamente claro», dijo ella. Esa noche llamó a Elena Durán. «Es mañana», dijo Leticia. «Trae a los banqueros e inversores aquí». «Excelente», respondió Elena, su voz cargada de energía. La búsqueda de títulos se habría completado esta tarde. El banco sabe. Mañana vienen no a firmar un trato, sino a presenciar un enfrentamiento. Quieren ver con quién están tratando realmente. Así que les daremos uno. ¿Qué hago mañana? A la hora señalada, llegaré a la casa, me dejará entrar. Y luego, señora Solano, dejaremos que estalle la tormenta. El día siguiente amaneció brillante y claro. Una mañana de otoño perfecta, que estaba cruelmente en desacuerdo con la tempestad que se gestaba dentro de la hacienda montenegrina. Ricardo era un torbellino de energía nerviosa, ladrando órdenes al personal y cambiándose la corbata 3 veces. Quería que la casa pareciera una fortaleza de riqueza y estabilidad, una manifestación física de su propio éxito. «Leticia, asegúrate de que haya flores frescas en el gran salón», ordenó. «Y por el amor de Dios, ponte ese collar de diamantes que te compré, luce el papel». Leticia se movió durante la mañana en un estado de calma surrealista. Se vistió no con las llamativas joyas que Ricardo exigía, sino con un vestido de cashmere simple y elegante en un tono verde bosque profundo. Era un color que Alfonso siempre había dicho que resaltaba la inteligencia en sus ojos. Se sintió blindada en él. A las 200, 2 sedanes negros crujieron en el camino de grava. Ricardo salió corriendo a recibirlos. Su rostro se estiró en una sonrisa de dolor. Salieron la asesora de Marcos Torres, elegantemente vestida, una mujer llamada señora Albright, y 2 banqueros senior con cara de circunstancias, un señor Henderson y un señor Cole. Ricardo los acompañó adentro. Su voz una sinfonía resonante de falsa bonomía. «Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a mi hogar», declaró, abriendo su brazo para abarcar el majestuoso gran salón. Como pueden ver, una base de roca sólida. Leticia observó desde la parte superior de las escaleras. Henderson y Cole intercambiaron una mirada breve, casi imperceptible. «Una propiedad impresionante, señor Ríos», dijo la señora Albright con tono neutral. «Verdaderamente magnífica. Por favor, llámenme Ricardo», insistió. «Permítanme darles el gran recorrido antes de que nos sentemos a firmar los documentos finales. Cada centímetro de este lugar cuenta una historia». Mientras Ricardo comenzaba su pomposo recorrido, señalando pinturas que no podía nombrar y características arquitectónicas que no entendía, Leticia descendió la escalera.
Sus pasos fueron silenciosos, pero su presencia se sintió de inmediato. Los banqueros y la señora Albright se giraron hacia ella. Sus expresiones una mezcla de curiosidad y anticipación. Ricardo, molesto por la interrupción, le lanzó una mirada de pura furia. Trató de disimularlo con una risa. «Ah, aquí está mi esposa, Leticia, siempre asegurándose de que las cosas funcionen sin problemas», declaró. Se giró hacia ella. Su voz un susurro bajo y amenazante destinado solo a ella. «Ve a atender los refrigerios». Leticia lo ignoró. Caminó directamente hacia el grupo y extendió la mano a la señora Albright. «Es un placer verla de nuevo, señora Albright. Señor Henderson. Señor Cole. Soy Leticia Solano. Gracias por venir». Los hombres le estrecharon la mano, sus agarres firmes y respetuosos. La dinámica de poder en la habitación había cambiado sutilmente. «En realidad, Ricardo», dijo Leticia, su voz clara y fuerte, resonando en el cavernoso salón. «Antes de que continúe el recorrido por mi casa, creo que hay otro invitado que llega». Como si fuera una señal, la pesada puerta de roble se abrió. Una mujer estaba allí, serena y segura, con un maletín de cuero. Eran sus 40 años, con ojos agudos y un aire de autoridad absoluta. «Elena Durán», anunció, entrando. «Soy consejera legal de la dueña de esta propiedad». Ricardo se quedó mirando, su rostro una cómica máscara de confusión. «¿Dueña? ¿Yo soy el dueño? ¿Quién diablos es usted?» «Soy la señorita Durán», dijo Elena, caminando tranquilamente para pararse junto a Leticia. «Y estoy aquí en nombre de mi cliente, Leticia Vidal». El nombre, su apellido de soltera, quedó suspendido en el aire. Ricardo soltó una risa corta e incrédula. «¿Vidal? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma, Leticia? ¿Qué hiciste?» «Lo que debí haber hecho hace años, Ricardo», dijo Leticia, su mirada inquebrantable. «Decidí decir la verdad». «Señor Henderson», el banquero principal, se aclaró la garganta. «Señor Ríos, realizamos la búsqueda de títulos en la hacienda montenegrina ayer como parte final de nuestra debida diligencia para el préstamo de 50 millones que solicitó, el cual tenía la intención de asegurar con esta propiedad como garantía». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. «La propiedad no está a su nombre. Está y ha estado durante los últimos 6 años a nombre exclusivo de Leticia María Vidal. Está libre de cualquier hipoteca». El rostro de Ricardo se puso blanco. La sangre se drenó tan rápido que pareció encogerse ante sus ojos. Eso es imposible. Es un error administrativo. Un error», balbuceó, volviéndose hacia Leticia. «¿Qué has hecho? ¿Falsificaste algo? Esto es una locura». Elena Durán se adelantó y abrió su maletín. Sacó un solo documento de pergamino. Era una copia certificada de la escritura. «No hay error, señor Ríos», dijo Elena. Su voz cortó su pánico. «Mi cliente, Leticia Vidal, es la dueña legal y única de la hacienda montenegrina. Los fondos que usted usó para comprar la propiedad hace 6 años fueron dirigidos a un fideicomiso que ella controla, según las instrucciones explícitas del patrimonio del dueño anterior, el señor Alfonso Montenegro. Durante los últimos 6 años, usted no ha estado pagando una hipoteca. Ha estado pagando el alquiler». Ella puso la escritura sobre una mesa de caoba cercana. La tinta negra del nombre de Leticia pareció gritar desde la página. Ricardo la miró fijamente, su respiración agitada. Miró de la escritura a Leticia, sus ojos salvajes con incredulidad y una comprensión horrible y creciente. El silencio, la distancia, la extraña calma,
todo encajó en su lugar. Esto era un golpe. Tú, balbuceó, incapaz de formar una frase coherente. La señora Albright, la asesora de Marcos Torres, habló, su voz desprovista de cualquier calidez. Señor Ríos, intentar asegurar un préstamo de 50 millones contra un activo que no posee constituye fraude bancario. Marcos Torres ha construido su reputación sobre la integridad y los negocios sólidos. Por supuesto, nos retiraremos del proyecto de desarrollo de inmediato. Nuestra relación ha terminado. El señor Henderson asintió, al igual que su línea de crédito con nuestra institución. Exigiremos el pago de todos sus préstamos pendientes. Espero que nuestro equipo legal se ponga en contacto con usted al final del día. Todo el edificio de la vida de Ricardo, su carrera, su reputación, su autoestima, se desmoronó hasta convertirse en polvo en el lapso de 30 segundos. Había perdido el trato, perdido su banco y se enfrentaba a la ruina financiera y posibles cargos penales. Finalmente dirigió toda su rabia venenosa hacia Leticia. «¡Tú, traidora!», gruñó, dando un paso hacia ella. «Después de todo lo que te di, te saqué de la nada». «No me diste nada», respondió Leticia. Su voz resonaba con un poder que nadie en esa sala había escuchado de ella antes. «Todo lo que tengo, lo gané. Esta casa fue un regalo, una amabilidad de un hombre que vio mi valor, cuando tú solo viste un accesorio. No me sacaste de la nada, Ricardo. Intentaste convertirme en nada. Te paraste en este mismo salón hace 2 semanas y me llamaste solo la niñera frente a tus amigos». Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. «Bueno, la niñera es dueña de la casa. La niñera es dueña de la tierra en la que están parados tus pies, y la niñera te está diciendo que tu contrato de arrendamiento ha terminado». Los banqueros y la señora Albright, habiendo presenciado la detonación completa, se marcharon en silencio. Esto era un asunto familiar ahora, y su negocio había concluido. Elena Durán permaneció como una guardiana silenciosa y poderosa al lado de Leticia. Ricardo la miró fijamente. Su rostro era un naufragio retorcido de furia y humillación. El rey fue depuesto. El castillo no era suyo. Ya no era el amo del universo. Era solo un hombre parado en el pasillo de su exesposa, a punto de quedarse sin hogar. El momento en que la gran puerta de roble se cerró detrás de los banqueros, los últimos vestigios de la compostura de Ricardo se hicieron añicos. Su rostro se contorsionó en una máscara de pura rabia. «No te saldrás con la tuya», rugió. Su voz resonó de forma antinatural en el salón repentinamente silencioso. Se abalanzó, no sobre Leticia, sino sobre la mesa de caoba, agarrando la copia de la escritura y rompiéndola en 2. «Esto no significa nada. Esta casa es mía. Yo pagué por ella». Elena Durán no se inmutó. «Romper una copia no cambia nada, señor Ríos», dijo, su voz tan aguda y fría como el hielo. «El original está en la bóveda de un banco, y en cuanto a lo que pagó, mi cliente está dispuesta a considerarlo alquiler por los 6 años que disfrutó viviendo en su propiedad. Una propiedad, debo agregar, que ha permitido que caiga en cierto deterioro, lo cual tendremos en cuenta en nuestro acuerdo de divorcio». «¡Divorcio!», escupió la palabra como si fuera veneno. «¿Crees que voy a irme de mi vida? ¿De mis hijos?» «Son mis hijos, Ricardo», dijo Leticia, su voz firme cortando su diatriba. «Y se quedarán aquí, en su hogar, conmigo». «No te llevarás a mis hijos», gritó. Elena Durán se adelantó, su presencia imponente. «Le aconsejo que piense muy detenidamente en sus próximas palabras, señor Ríos. Mi cliente está siendo excepcionalmente generosa. Podría presentar cargos por fraude bancario,
Podría demandarlo por la angustia emocional y la humillación pública a la que la ha sometido durante años. Podría exponer sus precarias operaciones financieras, y tenemos una imagen muy clara de ellas, a todos los principales medios de comunicación del país. Su reputación sería tan tóxica que no podría conseguir un préstamo para una taza de café. Dejó que las amenazas quedaran suspendidas en el aire. «Oh», continuó, su voz se suavizó ligeramente, «podría aceptar los términos del acuerdo de separación que hemos redactado. Se irá con sus pertenencias personales y una orden de silencio, prometiendo no impugnar nunca la custodia de los niños ni hablar mal de su madre. A cambio, ella no presentará cargos y no lo perseguirá por los millones que técnicamente le debe. Será libre de ir e intentar salvar lo que queda de su patética carrera. La elección es suya, una salida tranquila y humillante o la aniquilación total». Ricardo la miró fijamente, luego a Leticia. No vio debilidad, ni vacilación. Vio a dos mujeres que lo tenían completamente acorralado. La lucha se drenó de él, reemplazada por la certeza hueca y amarga de la derrota. Era un depredador que había sido superado, y lo sabía. Dejó que los pedazos rotos de la escritura revolotearan de sus dedos al suelo. Sin decir una palabra más, se giró y subió furioso la gran escalera. Los sonidos de las puertas azotándose y los cajones siendo abiertos con fuerza resonaron por toda la casa. Durante las siguientes horas, Ricardo empacó. Leticia y Elena Durán se sentaron en la biblioteca tomando té mientras él desmantelaba su vida. Se llevó sus trajes caros, sus relojes llamativos, sus premios de autocomplacencia. Cuando bajó las escaleras con 2 maletas y una bolsa de ropa, parecía un hombre disminuido. La arrogancia se había ido, reemplazada por un resentimiento hosco y profundo. Se detuvo en la puerta y miró a Leticia por última vez. «Espero que seas feliz», se burló, «sola en esta casa grande y vacía». «No está vacía, Ricardo», dijo Leticia suavemente, pensando en Lila y Leo arriba, a salvo y ajenos. «Solo estaba vacía cuando tú estabas aquí». Salió. El cierre de la puerta fue final y absoluto. El silencio que dejó atrás no estaba vacío. Estaba tranquilo. En los días que siguieron, Leticia comenzó a reclamar la casa. Hizo cambiar las cerraduras. Contrató a su propio personal, personas que la miraban con respeto, no con lástima. Comenzó a empacar las pertenencias restantes de Ricardo, el feo arte moderno que él prefería, sus muebles de cuero de gran tamaño, en cajas para guardarlas. Caminó por las habitaciones y por primera vez sintió el reconfortante abrazo del hogar. Se sentó con Lila y Leo y les explicó en términos sencillos y apropiados para su edad que su padre viviría en otro lugar por un tiempo, pero que él los amaba y que este siempre sería su hogar. Lila, que a sus 10 años era más perceptiva que Leticia, simplemente abrazó a su madre. «Está bien, mamá», susurró. Siempre fue muy ruidoso. Una tarde, mientras despejaba la sala de hobbies para convertirla en un estudio adecuado para ella, encontró la carpeta de Manila original. Escondido en el fondo estaba otro sobre más pequeño que nunca antes había visto. También estaba en la letra de Alfonso, marcado: «Para cuando la tormenta haya pasado». Ella lo abrió. «Mi querida Leticia, si estás leyendo esto, significa que encontraste tu voz. Significa que desataste la fuerza que siempre supe que poseías. Estoy orgulloso de ti. La casa nunca fue un arma. Fue una llave. Una llave a una puerta detrás de la cual te estaba esperando tu verdadera vida. No vivas en mi casa, querida. Hazla tuya. Llénala de risas,
de arte que ames, de niños y amigos. Deja que sea un santuario, no una fortaleza. El mundo está lleno de hombres ruidosos, pero has demostrado que las voces más tranquilas a menudo tienen las cosas más importantes que decir. Tu futuro es un libro sin escribir. Ve y llena las páginas. Tuyo, Alfonso. Las lágrimas brotaron de los ojos de Leticia mientras leía la carta. Miró por la ventana el viejo roble en el césped que Alfonso tanto había amado. La jaula dorada había desaparecido. Los barrotes se habían derretido. Estaba parada en su propia casa, la dueña de su propio destino. Ella no era la esposa de Ricardo Ríos, y ciertamente no era solo la niñera. Ella era Leticia Vidal, y por fin era completa, gloriosamente libre. Al final, la gran mansión no fue el premio. La verdadera victoria fue la recuperación de Leticia de sí misma. Ella demostró que el verdadero poder no se trata de riqueza o estatus, sino de la fuerza tranquila que se encuentra dentro de nosotros, esperando el momento adecuado para emerger. Ricardo Ríos construyó su mundo sobre una base de arrogancia e ilusión. Y solo se necesitó un trozo de papel, un momento de coraje para derribarlo todo. Leticia no solo desalojó a un esposo infiel, desalojó el miedo y la duda que él le había inculcado durante una década. Ella es un recordatorio de que tu valor nunca está determinado por cómo te ven los demás, sino por cómo te ves a ti misma. Si esta historia de resiliencia y empoderamiento resonó en ti, muestra tu apoyo presionando ese botón, me gusta. Comparte este video con alguien que pueda necesitar un recordatorio de su propia fuerza interior. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real e historias de justicia. ¿Qué pensaste del movimiento final de Leticia? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación.